primera parte que vamos a ver es importante entender la cuestión del shofar. Hoy vamos a ver el shofar delante de Dios. Y le voy a hacer unas preguntas a los shofaristas, porque aquí hay varios shofaristas. Les voy a preguntar, para empezar el número 1, ¿cuál es el proceso del shofar? ¿Cuál es el proceso del shofar? A ver cuántos shofaristas hay aquí. Les digo que los ministros tienen que estarse dos adelante. No es una orden mía, es una orden del pastor Rubén. Y parece que no se toma en cuenta eso. A ver, ¿cuál es el proceso del shofar? Me dicen, o les pregunto uno por uno a los shofaristas. ¿Cuál es el proceso del shofar? ¿El anunciar la voz de Dios? No, el proceso del shofar. El llamado. A ver, espérame. Hay un llamado, pero ese llamado tiene un proceso. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el proceso del llamado? Ya dijo Fer, el llamado. Después del llamado, el aceptar nosotros el llamado que Dios. ok. Bueno, mejor no les pregunto, mejor les enseño. Vamos a ver hoy lo que es el shofar. Y la importancia que tiene el shofar o la trompeta de Dios para las fiestas de Dios. Recuerden que no son fiestas judías, porque muchos dicen es que son fiestas judías y están judaizando. No, espérame, son las fiestas de Dios. ¿Estamos? Por lo tanto, nosotros proclamamos fiesta de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, el shofar va a tener un proceso, ¿verdad? ¿El shofar sirve para hablar al pueblo o no? Ok, vamos a entrar dentro de todo esto. El shofar va más allá, va más allá de lo natural. El shofar está entrando en lo espiritual. ¿Está de acuerdo? Pero nosotros tenemos que entender que los profetas son los shofares de Dios. Pero nosotros vamos a ver el proceso del shofar. ¿Está de acuerdo, hermano? No nos vamos a meter tanto a un profeta como shofar, pero necesitamos que sea un profeta llamado. Un profeta que no porque dice que ya le dijo 2 o 3 cosas y sucedieron, usted ya lo toma como profeta. Espérame, ese no es un profeta. El profeta tiene un llamado y el profeta es un manto. El profeta es una cobertura, es como un pastor, como un apóstol. ¿Sí estamos aquí o no? Sí, amén. Ok. Entonces nosotros vamos a ver que el shofar es... ¿Cómo es el shofar? Rústico. A ver, préstenme un shofar. Por favor. Aquí hay varios shofares. ¿Cómo es el shofar? Pásame de mi mamá, hermano, para que lo pueda tocar. El shofar es como rústico. ¿De dónde es tomado el shofar? No, de un carnero. Es diferente un antílope a un carnero. Es importante que entendamos eso. ¿Sale? ¿De dónde es tomado el shofar? Pero entonces cuando el shofar es tomado de un carnero, comienza el proceso. Primeramente, el shofar tiene que ser escogido. ¿Cierto o no? El shofar tiene que ser escogido. A ver, ¿se acuerdan esa parte bíblica ahorita no me acuerdo bien? En Génesis, creo que es Génesis 22, donde Abraham va a sacrificar a su hijo. ¿Quién es su hijo? Isaac. Pero en eso, ellos ven a un carnero atorado, enredado. ¿Sí se acuerdan o no? ¿De dónde estaba enredado el carnero? De los cuernos. A ver, yo voy a entender eso. El shofar va a ser tomado ¿de dónde? De un carnero. De un carnero. El carnero del cual fueron tomados el shofar o los cuernos fue el carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. ¿Está de acuerdo o no? Ahora, yo quiero que me entienda eso. Usted puede ser llamado, usted puede ser tomado por causa del carnero. ¿Sí estamos aquí? Usted puede ser tomado o llamado por causa de Jesucristo. Todo aquel que es llamado o tomado es por causa de Jesucristo. Es por causa de que Jesucristo fue a la cruz en lugar de usted. Ahora, ¿por qué fue atrapado el cordero? ¿Por qué fue llevado ese cordero al sacrificio?
Porque fue atrapado por los cuernos. ¿Sí está de acuerdo o no? ¿Por qué lo atrapó? ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? Porque fue atrapado por nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Cierto o no? Pero ahorita no quiero mucho entrar a este tipo de cosas. ¿Estamos? Entonces, muchos lugares pues, se usa el cuerno de antílope, que es el cuerno largo. Sí lo han visto, ¿no? Delgado y largo, pero no es correcto. En la escritura dice que tiene que ser, ¿qué? De carnero. ¿Cierto o no? El del carnero es como este. ¿Estamos? Pero también usted ha visto que hay congregaciones que llevan el caracol. ¿Cierto o no? Y tocan el caracol. Verán, no es lo que la gente cree o piensa, es lo que la escritura dice. ¿Cierto o no? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tocar el cuerno del carnero, que nosotros tenemos que tocar el shofar, pero nosotros tenemos que ver cuál es el proceso que tiene un shofar. A ver, cuando el shofar es quitado de la cabeza del carnero, o del carnero como usted lo quiera llamar, va a empezar el proceso. ¿Estamos? El proceso es limpiarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer con el shofar? Quitarlo de adentro. Tiene que ser limpiado por dentro. Ahora, si Dios lo ha llamado y lo ha tomado para hacer un shofar de Dios, lo primero que Dios va a hacer es limpiarte por dentro. Lo primero que Dios va a quitar de ti, va a empezar a limpiar la maldad, el pecado y la iniquidad que hay dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Y ese proceso, dice, yo estoy estudiando, porque gracias a Dios me da tiempo de estudiar. Estuve estudiando que el proceso del shofar para limpiarlo tiene que ser con agua caliente. Yo no sabía, yo pensé que nada más era con el aceite, el vinagre. No, a ver, los israelitas, los que son del pueblo de Israel, según lo que yo estudié por un israelita, dice que el proceso del shofar es con agua. Entonces, con agua caliente van aflojando ¿qué? El hueso. Pero luego no solamente es aflojar el agua caliente con el hueso, sino también a través de golpes que puede soportar el shofar. No golpes para que le vas a dar y lo vas a tronar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero que me entiendan esto, shofaristas, no sé si ya lo sabían, pero es importante. Yo creo siempre aprendemos algo nuevo, y es bueno, no es exhibir a nadie, es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos trae un crecimiento espiritual, ¿cierto o no? Entonces, dice que ese hueso, ese shofar comienza su proceso con agua y con golpes. ¿Con qué te va a limpiar Dios? Con su palabra. El agua representa la palabra de Dios, pero también el agua representa el Espíritu Santo y el fluir del Espíritu Santo. Entonces, fíjate, tú tomas el shofar empieza su proceso donde se le tiene que quitar el hueso que está por dentro, todo aquello malo que impide un fluir del sonido o un sonido cierto. Si estamos aquí, ahorita vamos a ir a la escritura, o un sonido cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un shofar no está bien limpiado, el fluir del sonido o el soplido no va a ser el correcto y no va a salir el sonido que debe de ser. ¿Estamos? Que esto significa un sonido cierto. Entonces, los shofaristas tienen que ser gente que se limpia, gente que está limpia, gente que está santificada, gente que ya se le quitó que está en el proceso de que se le quitó el hueso. ¿Sí me explico? Gente que fue limpiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque los shofaristas, o todo aquel que toca un shofar, o todo aquel que le sirve a Dios, o todo aquel que habla de Dios, tiene que estar santificado. Porque la voz o el sonido que sale de su boca tiene que ser un sonido cierto, un sonido santo, porque esos sonidos liberan, salvan, restauran y dan vida. Entonces es importante entender esto, porque se nota cuando me pongo a estudiar. Entonces, fíjense, a mí me llamó esto la atención. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a traer la preparación del shofar. Tú fuiste tomado por Jesucristo.
Tú fuiste tomado de Jesucristo. Tú saliste de Jesucristo. Tú naciste de nuevo por el Espíritu de Dios, por Jesucristo. Y por lo tanto, tienes ese llamado a ser un shofar de Dios, a ser la voz de Dios, a ser un representante, un embajador de la voz de Dios en esta tierra. ¿Está de acuerdo, hermano? Sí, amén. ¿O no está de acuerdo? Entonces, ¿Jesucristo cumple la preparación del shofar o no la cumplió? ¿Recibió golpes, recibió azotes o no lo cumplió? Sí lo cumplió. Ahora, fíjate, yo estoy estudiando y estuve aprendiendo algunas cosas, pero dentro de esto mismo que estudié y aprendí, el Espíritu Santo me estaba dando. Y me estaba diciendo, enseñando, dice, por esto y por esto y por esto. Y yo le decía, caray, Señor, pues ¿cuántas veces nos hemos equivocado como hijos de Dios al equivocarnos con la voz de Dios? Por eso yo le decía, a ver, espérame, no es un profeta aquel que te dice, es que me mostró Dios, me dio un sueño Dios, y Dios me dijo. Espérate, ese no es un profeta. Puede haber que Dios le haya dado una revelación o cualquier cosa, pero también tienes que tener cuidado porque también hay shofares de Satanás, porque también está la voz del diablo, porque también está la voz de los demonios, porque también está la voz de satánicos, brujos, hechiceros, hijos del diablo. ¿Sí estamos aquí? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a soplar a través de cada uno de los que están tocando. A ver, espérame. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a fluir a través de una persona que es un shofar si hay pecado y maldad en él? Entonces, ¿cómo va a fluir? ¿Cómo van a salir los sonidos de esa persona? Limpiándose. Van a salir sonidos inciertos. Y la palabra incierto, que sé cómo uno lo estudia, ¿no? La palabra incierto quiere decir que va a traer confusión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona tiene maldad y pecado y aún así habla de Dios, lo único que va a hacer es confundir a la gente. Espérame, ¿por qué? Porque esta persona dice que cree en Dios, que sigue a Dios, que es hijo de Dios, que es cristiano, pero de su boca salen groserías. En su vida hay un mal testimonio para con los demás. Entonces, ¿cómo me vas a decir que tú eres un hijo de Dios, un shofar de Dios, un cristiano, cuando de tu boca salen palabras inciertas que confunden a los demás? ¿Sí estamos aquí? Sí. Yo creo que esto me va a llevar tiempo, pero bueno. Mi papá me dijo ayer, vas a predicar en la mañana y en la tarde, hijo, así que prepara lo de la mañana y prepara la continuación en la tarde. Entonces yo voy a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a hablar del shofar? Porque vamos a proclamar la fiesta de las trompetas la próxima semana. Y entonces, si nosotros vamos a proclamar la fiesta de las trompetas, tengo que saber lo que voy a hacer. Y tengo que saber primero qué es una trompeta, de dónde fue tomada la trompeta. Y tú y yo, como trompetas de Dios, fuimos tomados de Jesucristo. ¿Aló? De todos modos, esta predicación la está grabando la hermana para Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Conocer la Verdad. Ahí la va a poder ver en la página de la iglesia. ¿Estamos? Sí, amén. Entonces, no queremos que nos vea la gente. Lo que queremos es que si usted quiere aprender, lo vuelva a ver. ¿Sí me explico? Sale, seguimos. Entonces, Jesús escoge al que va a tocar el shofar y le pone la voz de ¿qué? De shofar. A ver, cuando Dios te toma, te va a poner la voz del Espíritu. ¿Cierto o no? ¿Tú hablas por el Espíritu o hablas por ti? Nada más de esas dos, o hablas por el diablo. Bueno, le voy a poner de tres. Entonces, hermano, cuando una voz no es procesada correctamente, cuando un sonido, cuando un shofar no es procesado correctamente, seguramente de su boca va a salir sonidos inciertos, sonidos de confusión, sonidos que te van a llevar a la maldad y al pecado, sonidos que solamente te van a llevar a la idolatría, a la brujería y a la rebelión. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, todo aquel que toca un shofar tiene que entender que Dios le puso en su boca un sonido profético. ¿De acuerdo o no? Entonces no nada más es agarrar y decir, es que a mí me gusta
el shofar, el ministerio del shofar. Entonces me voy a meter al ministerio del shofar. A ver, espérame. Para meterte al ministerio del shofar tienes que entender que tienes que tener una boca santa. Y que tienes que entender que tiene que salir de ti sonidos santos. Porque en ti está puesta la voz de Dios. Sí, amén. No solamente en el sentido de tu voz audible, sino estoy hablando en un sentido de la voz del sonido del shofar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Le estoy hablando un poco del proceso. Ahorita vamos a las citas bíblicas. Espero, me tiene que dar tiempo. Entonces, un sonido de libertad y de salvación, un sonido de vida. A ver, entonces, hermanos, ¿qué sonidos tienen que salir de los shofares? Sonidos de libertad, sonidos de salvación. ¿De qué más? De vida. Sonidos de vida, sonidos de restauración, sonidos de poder, sonidos de la autoridad de Dios, sonidos de gobierno, sonidos de reino. No sonidos de chismes, no sonidos de mentira, no sonidos de hipocresía, no sonidos de murmuración, sino sonidos de verdad y de vida para todo aquel que lo escucha. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Bueno, voy a seguir. Entonces, la limpieza interior del shofar, ¿verdad? Porque dentro de él hay ¿qué? ¿Qué habíamos dicho? Hay hueso, ¿cierto o no? Y en un inicio, ¿qué pasa con ese hueso? Huele mal. Los hermanos que tienen shofares saben, todos aquellos que han tocado un shofar saben cómo de repente no es su boca de ustedes. Es el shofar, el hueso del shofar, es el que huele mal. Entonces, nosotros cuando pecamos, cuando hacemos lo malo delante de Dios, de nosotros salen aromas de pestilencia, aromas de perdición, aromas de maldad, aromas de pecado. Esos son aromas de pestilencia. ¿Estamos? Y tenemos que ser limpiados. ¿Estamos o no? Sí. Se inicia la limpieza interior del shofar. Dios primero va a limpiar lo interior. O sea, mira, primero mucha gente se arregla y se ve bien, pero por dentro, ya tú vas a ver una persona. ¿Cómo se vería aquí el shofar? ¿Dónde está el shofar? Bueno, aquí está. El shofar. ¿Te imaginas que lo limpiaran, lo pulieran por dentro? ¿Se han visto unos bien pulidos, bien hasta, no sé, plateados, los ponen bien bonitos? Pero si no les quitan el hueso, ¿de qué te sirve? Nada más de adorno, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? A ver, imagínate los shofares, les hacemos un mejor bien bonito, a las de artes, a los de alabanza, ya que va a ser el ayuno de la red que tenemos para el 1 de noviembre. Recuerden que tenemos el ayuno 1 de noviembre. A ver, y que vivieran en pecado y en maldad. ¿De qué serviría tocar los instrumentos? ¿De qué serviría tocar, danzar? ¿De qué serviría dar sonidos? Si nosotros vivimos en la maldad y en el pecado, entonces no sirve de nada. No tiene un efecto espiritual. Te puedes ver bien bonito danzando, te puedes ver bien galán tocando el shofar, pero si hay pecado en ti, delante de Dios estás como los marranos, ahí todo revolcado. ¿Se ha visto los marranos, no? ¿Cómo está el chiquero? ¿Y a qué huele el chiquero? Es el chilito, abuelito. Gracias, hija, Dios te multiplique y te dé mucha agua. Bueno, sigo. ¿Dónde me quedé? Entonces Dios va a limpiar primero el interior y va a quitar todo aquello que impide que seamos un instrumento útil. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el hueso está dentro no es útil el shofar. ¿Cierto o no? Entonces, si el pecado sigue dentro de nosotros, si la maldad sigue delante de nosotros, no somos un instrumento útil para Dios. ¿Sí me están entendiendo el shofar? Sí. Ya ustedes todos los shofaristas ya sabían esto. No es cierto. Pero bueno, es importante, porque Dios crece, Dios da la revelación, Dios da la enseñanza. ¿Cierto o no? Sí, amén. Y yo sé que esto lo van a tomar ustedes, lo van a absorber, los shofaristas lo van a absorber, el pueblo lo va a absorber y van a aprender que necesitan ser limpiados para ser un instrumento útil. Amén. Así que ¿sabe qué? Que si usted quiere ser útil en el ayuno, tiene que limpiarse, tiene que santificarse.
porque vamos a ir a una guerra espiritual contra el espíritu de muerte. Sí sabe que celebra el 1 de noviembre, ¿no? Pero entonces el 1 de noviembre ellos proclaman muerte, nosotros proclamamos vida. Va a estar bien bueno, dijo el apóstol Raúl en el desayuno de pastores, va a estar bien bueno el ayuno del 1 de noviembre. Y yo sí lo creo, porque le vamos a dar con toda la fuerza. Porque los espíritus de muerte, los pensamientos de muerte, los dolores de muerte, las enfermedades de muerte van a ser quebrantadas porque va a haber vida. Así que empiecen a proclamar los shofares: vida, 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 libertad, sanidad, restauración, redención. ¿Cierto o no, hermanos? Yo sé que no me está usted entendiendo, pero yo sí me entiendo. Entonces, Él lo va a quitar. Los hermanos limpian el cuerno, ¿cierto o no? ¿Y tiene que salir bien el aire o no? Sí. ¿Qué sienten ustedes cuando el cuerno está como tapado? ¿Pero qué? ¿Les cuesta el esfuerzo o no? Y usted le sopla y no le sale el toquino, se queda a la mitad o ni al principio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sonido del shofar tiene que tener un fluido correcto. Ahora, lo que voy, el Espíritu Santo, ¿como qué? Como viento. Entonces, para que usted, como shofar, el Espíritu Santo fluya, usted necesita estar santificado. Para que el Espíritu Santo, como viento, corra correctamente y salga de su boca de usted. Y entonces dice: hermano, pues es que yo evangelizo, predico y no sé, la gente no se convierte a Cristo. Espérame, seguramente hay algo que está ahí, porque no está fluyendo correctamente el Espíritu Santo. ¿Aló? Diría mi hermano Antonio: ¿aló? Y usted diga: llega. Entonces, voy a seguir aquí. Para que pueda salir bien el aire y pueda dar un sonido cierto, un sonido bueno, un sonido limpio, es limpiar ese hueso o es quitar el hueso. Muchos en Israel lo hacen con agua, ya les dije, caliente. ¿Y con qué? Con golpes, ¿verdad que sí? Y así van desprendiendo el hueso. Es con agua caliente, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que aviva nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo, como fuego y como agua, está quitando lo sucio de nosotros. Por eso es agua caliente. ¿Ya lo entendió? Bueno, voy a seguir ahí. Donde nosotros sentimos que aparentemente estamos fuertes, Dios trata con nuestra vida. A ver, y entonces dices: no, es que yo todo lo puedo, yo porque trabajo, yo porque esto. Entonces Dios va a empezar a golpear el orgullo. ¿Sí me explico? Donde tú te sientes más fuerte es donde Dios le va a dar golpes. Está interesante. A mí me llamó mucho la atención esta enseñanza y yo: órale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se te va subiendo, Dios te va a dar un golpecito. A ver, cálmate, tranquilo, que no se te suba. No, Señor, ¿eres vanidoso? Te va a dar un golpe a tu vanidad. ¿Te sientes que tú, porque tú puedes solo y tú puedes proveer todo para ti? Dios te va a dar golpe a tu provisión. Dice: yo soy el que da la provisión. Está interesante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta enseñanza de shofar. Y yo dije: no, Señor, estamos re mal. ¿Por qué? Porque no queremos traer el proceso. Porque seguimos orgullosos, soberbios, altivos. Porque seguimos vanidosos. No, entonces si no viene el pastor, el líder, no fluyen las cosas. Espérame, no fluyen por el pastor ni el líder, fluyen por Dios. Y fluyen por los shofares santificados. Si estamos aquí y decir: no, es que por mí está la alabanza, por mí están los shofares, por mí están los... Espérate, no. Dios te va a dar un golpecito para que se te quite andarte de soberbio, de altivo, de vanidoso. Entonces Dios: no te equivoques, hijo. Todo esto funciona por mí. Sí, amén. Y eso es bueno. Cuando tú reconoces en tu corazón que todo funciona por Dios, estás del otro lado. Es verdad, ¿eh? Amén. Es verdad. Entonces tiene que ser
Ya dijimos de carnero. Vamos a ver Josué 6. Ya vamos a entrar a la palabra. Josué 6, por favor. Del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Todopoderoso. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni qué más, ni salía. Mas Adonai dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones. ¿De qué dice? ¿Para qué iban a utilizar el shofar ahí? Para la guerra, pero no me voy a meter ahorita en eso. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero. ¿De qué? Carnero. ¿De cuerno de qué? Carnero. De carnero. ¿Verdad que sí no decía un caracol? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? ¿Sí, caracol? No decía un de cuerno de antílope, ¿verdad que no? ¿De qué decía? Carnero. De carnero. Y fíjate, sigue ahí, de cuernos de carnero delante del arca. ¿Iban delante de qué? De la presencia de Dios. ¿Saben? Los shofaristas no ocupan cualquier lugar, ocupan un lugar muy importante. Ir delante de la presencia de Dios. Sí, amén. Ir delante. No sé si me entienden. Ir adelante, no atrás, no en medio. ¿Dónde iban? Adelante. ¿Iban abriendo camino o no? Sí. Seguimos. ¿Dónde me quedé, perdón? En el 4, ¿verdad? Y en el 7º día daréis 7 vueltas, dice, a la ciudad, y los sacerdotes tocarán ¿qué? Las bocinas. Y cuando toquen, ¿cómo? Prolongadamente. ¿Cuál es el sonido prolongado? El de... ¿cuál? ¿Shavarim? El prolongado, largo. El tequía. El tequía, por eso decía que el tequía. El sonido prolongado, que es el tequía. El Shevarim es de los 3 sonidos, ¿no? Y el teruah es el de los 9. Mira, nada más me falló el primero. Bueno, no sé si usted está entendiendo, pero dice que cómo tocaban el sonido prolongadamente. Pero ahorita vamos a entrar a eso de lo prolongado. Seguimos. Dice el cuerno de carnero. Así que oigáis el sonido de bocina. Todo el pueblo gritará. ¿Qué dice? Harán voz. ¿Qué quiere decir? Que cuando las bocinas o el shofar suena, el pueblo se activa. El pueblo se activa para la batalla. Y entonces el hermano da un grito de guerra. Hermano, vaya a gritar la guerra. Hermano, vamos a la guerra espiritual. Y usted le hace. Que se quiere comer a Carlos de enfrente. Pero para gritar en su casa, no necesito decirle de un grito. ¿Y dónde está mi trampa? Si siempre la dejo aquí, ¿para qué la mueves? Pero para gritarle, y dije que fueras a hacer esto, y dije que lavaras los trastes, pero grita. Ya tengo una vecina que grita un montón. Todo el día yo a mi esposa me dan ganas de la gritar, meterle algo en su boca. Todo el día le grita a sus hijos. Ya hasta me sé los nombres de los niños, no los conocí. No los conozco físicamente, pero por oído ya sé sus nombres. Oye, hay personas que no dejan de gritar en su casa. Para todo gritan. Para todo pelean, para todo hay gritería. Dice que la gritería debe ser quitada de nosotros, ¿o no? Entonces, ¿por qué nos acostumbramos a gritar por todo? ¡Haz esto! ¿Pero por qué me gritas si no me lo estás diciendo? Apenas la primera vez que me dices. Ya te dije que lo hiciera. Si apenas me estás diciendo. Pero usted no grita, ¿verdad? No. No. Nada más los microbuseros gritan, ¿no? Súbale al metro. Bueno, voy a seguir ahí. Dice, llamado pues, ¿estoy bien? Gritará gran voz. Y el muro de la ciudad, ¿qué dice? Caerá. ¿Cómo cayó el muro? Claro, dieron 7 vueltas proféticas. Pero también gritaron. También
el shofar fue tocado, fue sonado, bueno, ahí dice bocina, pero en realidad es shofar. Entonces, hermano, el sonido de bocina o el sonido del shofar fue tocado y el pueblo se activó. Y solamente con el sonido y el grito, los muros cayeron. Entonces, no sé si se da cuenta la importancia del sonido del shofar y la importancia de los gritos del pueblo. Y entonces la gente dice, hermano, dé un grito de júbilo. Ahorita se le... A ver, denle un grito de júbilo. Con esto la barra del chiquero se cae. A ver, denle un grito de júbilo. Más o menos. No. A ver, espanten al diablo, hermano. Pues es que... A ver, un grito de júbilo. Más o menos. Ahora va a dar un grito de guerra. A ver, toque el shofar, hermano. Toque el shofar. Demos un sonido del shofar. Y después de que acabe el sonido del shofar, damos un grito de guerra. A ver, un sonido de guerra. Que es el teruah, ¿no? Dame un sonido de guerra. A ver, de un sonido de guerra, mejor la lomita. Estos se quedaron espantados. Ahí vienen los demonios. No, hombre, de un grito de guerra. A ver, otra vez, hermano. Cuando termine el hermano de un grito de guerra. Más se va a gastar usted que en lo que ellos gritan. Y entonces es importante, dice, gritaba a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Está bien? Sí. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca diagonal. Y dijo al pueblo, pasar y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Inclusive podemos seguir. Pero fíjese, es que es importante esto. ¿Por qué también el grito? Acuérdense que usted es un shofar. ¿O no? Usted fue tomado de Jesucristo. Usted es un shofar. No solamente el shofar en lo natural, sino también hay shofares espirituales que son ustedes. Y entonces cuando el pueblo gritó, sonó el sonido del shofar en lo espiritual y sonó el sonido del shofar en lo natural como hijos de Dios, cayeron los muros. Amén. Sí, amén. ¿O no fue así? Sí, así. Con shofar y gritos. Y entonces se cayeron los muros y entonces el pueblo, los varones de guerra, la gente armada, ¡pum!, tomó la ciudad. ¿Cómo tomaremos territorios? A través de shofar, a través de gritos de guerra, a través de la voz de Dios, quebrantando los muros que el enemigo puso en los territorios para que los demonios no cayeran. Pero hoy todo muro cae y todo demonio es quebrantado y echado al abismo bajo el pacto de la sangre de Cristo. Amén. Dice Satanás, ¿a poco sí? ¿A poco no? ¿A poco no Dios te dio una prueba en Jericó de que sí puede hacerlo? Entonces necesita gente, necesita gente santa. Dios necesita gente que fue limpiada, que pasó por un proceso de shofar, que le fue quitado el pecado y la maldad para poder dar gritos de guerra y gritos de victoria. Pero no solamente estaban proclamando un grito de guerra, también proclamaron un grito de victoria, como diciendo, ya vencimos. ¿Y los muros qué hicieron? Que cayeron. Entonces, ¿era un cuerno para qué? Para la guerra. Entonces Dios en las áreas que nos sentimos fuertes quita eso, en este caso el orgullo, etc. Esto quiere decir que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en quién, sino en Jesucristo solamente. Sí, amén. A ver, espérame, yo no voy a entrar, desea Dios, a ver, pues ahora le trae gente con martillos y empiezan a quitar el muro. Espérate, no, yo les voy a dar la estrategia.
Yo voy a quebrantar los muros a través del sonido del shofar y a través del sonido de los gritos de mis hijos. Amén. Y entonces los muros caerán y mi pueblo conquistará. Amén. ¿Cómo vas a poder tomar un territorio si no haces una estrategia para tomarlo? Si Dios no te ha dado la estrategia. A ver, hijo, ve a Tláhuac, rodea a Tláhuac, dale 7 veces vueltas a Tláhuac, y en la 7ª vuelta que el pueblo grite, que suene la bocina del shofar, y que el pueblo entre y tome el territorio, y los demonios que están operando en ese territorio caigan delante de Dios. Los satánicos, brujos, hechiceros, hijos del diablo que tomaron el territorio caerán. Y entonces verás gente libre, verás gente restaurada, verás gente con vida. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. ¿Qué tanto necesita esto nuestra nación? Mucho. ¿Qué tanto necesita Usted sabe que el ayuno que vamos a tener el 1 de noviembre vamos a tomar el territorio. Sí, amén. Y Dios tiene que dar la estrategia para que todo demonio caiga, para que todo hijo del diablo caiga, y para que Dios sea exaltado en lo más alto y el poderío de Dios se note en los hijos de Dios. Amén. Que digan, espérate. No. Estos son los que quebrantaron a Faraón y a su ejército. No, espérate. Es el Dios, esto es su Dios, el que hizo esto. Su Dios hizo el otro. Espérate, no te metas con ellos. Y entonces dicen, hermano, es que un brujo se levantó con el... ¡Ah, pastor, el brujo! Ay, hijo, tienes sonido de trompeta, tienes poder en tu boca, tienes la voz de Dios para decretar y que caiga, y que Dios meta temores en su corazón, miedos y aún espanto en su corazón cuando te vea. Amén. Ya viene el hijo de Dios. Pásale. No que el hijo de Dios vea al brujo y dice, ahí está el brujo, bendita. Que no sepa que soy cristiano porque me va a dar más. Espérame, nosotros tenemos autoridad en nuestra boca como trompetas de Dios, como shofares de Dios. Tenemos autoridad, gobierno, reino para enfrentar a cualquier nivel del enemigo, siempre y cuando Jesucristo nos dé la estrategia. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén. ¿Están aquí? Entonces, el hueso en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué estorba? ¿Qué estorba en tu vida para que el aire fluya? Limpiar. ¿Qué estorba en tu vida para que el Espíritu Santo fluya correctamente? ¿Qué estorba? Tú lo conoces, tú sabes, ¿no? Tú sabes lo que estorba en ti. Y lo que tanto te ha estorbado para no ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Te imaginas tú como un instrumento útil en la mano de Dios? ¿Quién te para? ¿En serio, ¿Quién te para? Y entonces va a haber milagros, señales, prodigios a través de tu boca. ¿Por qué? Porque fluye correctamente el viento de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Aló? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué es lo que puede estorbar? ¿El orgullo? ¿La codicia? ¿La avaricia? ¿Los pecados sexuales? ¿El espíritu del mundo? ¿El espíritu de la carne? ¿Tu alma? ¿Qué es lo que puede estorbar al fluir correcto del viento de Dios como shofar de Dios en ti? ¿El pecado, la maldad? ¿El chisme, la murmuración? ¿Cómo es el chismoso? Yo apenas estaba estudiando el chismoso, iba a enseñar sobre el chismoso, pero no vino. No es cierto. No, iba a enseñar sobre el chismoso, pero a mí me llama la atención de lo que estoy estudiando, cómo son muy sutiles. ¿Y ya vistes al hermano Eri? Lo veo con más pelo. Seguramente sin pelo. O sea, ¿cómo es el chismoso? El chismoso siempre te va a disfrazar una mentira en verdad. Ajá, por eso. Dice que es un hecho. ¿Y ya vistes? El hermano Eric saluda mucho a esa hermana.
O sea, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Por qué Dios no fluye correcto? Y después te pasan cosas, pastor, ayúdeme, ayúdame, libéreme. Pero ¿cómo lo haces si tú no cierras la boca? Si no permites que Dios saque la maldad y la iniquidad de tu corazón y el pecado de tu corazón. Y vienes y estás criticando, vas a un evento y estás criticando. Es que a mí fue el último que me dieron de comer, pues sea que se hace el último te dieron. A nosotros siempre nos dan al último hambre. Pero mire cómo estamos, Fer y yo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo importante? Que la gente va, critica, juzga, y por eso el fluir del Espíritu Santo no se manifiesta a través de los ministerios. Usted sabe que de cada ministerio tiene que haber liberación. A través de shofares, de alabanza y de artes, tiene que haber liberación. Y cada que ellos se mueven, tiene que haber liberación. Pero seguramente si hay pleitos, contiendas, hay chismes, murmuraciones, hay juicios, hay condenación, ¿usted qué cree que va a fluir Dios en un ministerio así? Dígamelo. Y aunque te pases todo el día tocando el shofar, no va a fluir. Aunque todo el día estés meneando la bandera y el pandero y estés brincando, no va a fluir. Aunque todo el día te sientas Marcos Quick, no va a fluir. Porque no fluye porque cantes bonito, no fluye porque dances o toques bonito, fluye porque estás limpio y el Espíritu Santo corre correctamente por ti. Y cuando sale de tu boca, cuando sale de tu cuerpo, da testimonio de que Él está contigo. Es como Elías, ¿no? Cuando él se enfrenta a los sacerdotes de Baal, lo que ellos hacen es sacrificio, dice que se golpeaban, se sangraban. Muchas cosas para a veces estamos así delante de Dios creyendo que así nos van a aceptar, estamos bien, muchas cosas, ¿no? Y luego llega uno y nada más dice 2 o 3 palabras y Dios se manifiesta. A ver, Señor, a ver, arriba en el altar. Señor, por favor, que descienda fuego del cielo. ¡Pum! Ay, yo llevo 2 días ayunando. 40 días y 40 noches ayunando. Y no pasó nada. Y ni ayuna. Y dejó y ¡pum! Ay, espérame. Porque también está el ayuno verdadero. Sí, es importante el físico. Pero tiene que ir de la mano con el ayuno verdadero. ¿Estamos? Así que prepárese porque vamos a ayunar 7 días sin coca, 7 días sin refresco y 7 días sin carne. ¿Se acuerdan que lo hemos hecho? ¿Y cómo ha funcionado? Lo hemos visto. Dios ha traído libertad. Yo le decía, hermano, frutas y verduras. Bueno, pero ese hermano, aunque sea un huevito, bueno, cómase un huevo, un prepollo, cómase. Yo el huevo lo llamo prepollo, porque es antes del pollo. ¿Está de acuerdo? A ver, para el ayuno que nos toca de la red, vamos a ayunar 7 días antes de refresco y de carne. Ya, apúntenlo. Ministros, apúntenlo. Tienen que hacerlo, no es opcional, no es, ay, yo no puedo, yo es que voy a trabajar, pobre de mí. Ay. No, espérate. Vas a trabajar y vas a ayunar. Porque Dios así fluía en todos sus ministros. Trabajaban y ayunaban, trabajaban y ministraban, trabajaban y ayunaban para Dios. Y Dios le decía, a ver, hijo, ¿vas a trabajar? No ayunes, pobre de ti. ¿Usted cree que el ayuno de coca y de carne no va a purificar su cuerpo? Pero vamos a ayunar también lo espiritual, decirle, Padre, ayuno de la carnota y de la cocota que me hace tanto daño a mi cuerpo y sigo aferrado en tomar coca. Y sigo aferrado que la coca es la que financia a la iglesia satánica, pero no importa que sacrifiquen gente, que den dinero que tú estés dando para la iglesia satánica a través de comprar una coca. Pero ya no te voy a regañar porque de todos modos haces lo que quieres. De todos modos, ahorita saliendo te compras tu coca. Tu coca y tu gansito. Decía mi papá, tu coca y tu gansito, ya con eso desayunaste bien. La niña de tus ojos. Decía. Sí, porque hay gente que ve la coca y le brillan los ojos. Le tienes más amor que a tus padres.
En serio, ¿a poco no conoció gente que se dormía con su coca al lado? Sí. Bueno, ya no les voy a hablar de la coca porque ya se están enojando. Sigo. ¿Dónde me quedé? Perdón. ¿Qué le estaba diciendo? Ok. Entonces Dios nos limpia con su palabra y con golpes para que salga de nosotros todo lo que estorba, todo lo que impide el fluir de su espíritu. Eso es importante, hermano. Si el shofar no es limpiado, no va a fluir bien el sonido. Entonces, si nosotros no somos limpiados, no va a fluir bien el sonido de la voz del Espíritu en nosotros. No, es que el Espíritu Santo habla a través de mí. Ah, caray, pues, tus hechos como que no lo muestran. Y dice que de nuestro ser no puede salir de nuestra boca agua, ¿qué? Limpia. Agua sucia. Y imagínate que estás en tu casa y hijo de tal por cual, y esto y el otro y aquello, y vienes y tocas el shofar. Ya no te quiero decir la palabra correcta que dicen por ahí, pero decía Jesucristo, generación de víboras, hipócritas, sepulcros, ya, a lo mejor me callo. Pero los fariseos era eso. ¿Seguimos? ¿O ya se cansó? ¿O quiere que termine ya? Entonces no puede dar un sonido cierto y agradable si hay algo que estorba, si hay algo dentro del shofar, pegado dentro o arraigado. No se puede dar un sonido agradable o cierto. Por eso muchas veces hablamos la palabra, pero como hay algo que estorba el fluir del Espíritu de Dios, la gente no es convencida y lo que hablamos no es agradable a la gente. Entonces, cuando el Espíritu Santo está fluyendo correctamente delante en ti, tú llegas con una persona y dices, ¿sabes qué? Yo vi esto y esto y me mostró Dios en esto en tu vida. Y cuando empiezas a decirle, empieza a hacer su boca, le dice el apóstol de plato. Y usted empieza a vivir. Y dice Dios esto y esto. Y cuando la palabra está cayendo en buena tierra, inmediatamente esa gente lo entiende, se entrega a Cristo y va para arriba. Y llega y después los otros, ¿y por qué ese que empieza, apenas empezó, ya hace esto? ¿Y por qué ese? Porque entendió que tenía que santificarse para el fluir del Espíritu en él. Sí, amén. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Seguimos o no? Ya se cansaron. Entonces el Espíritu de Dios, la gente no es convencida. Dios tiene que quitar ese hueso. Eso es lo que estorba en nuestras vidas, ¿verdad? El fluir del Espíritu, de un sonido cierto, agradable, de un sonido de libertad. Y entonces yo no sé, le ha pasado a los que tocan el shofar, que de repente está una persona y usted empieza a tocar el shofar y empiezan a decirle, cállate, cállate, no lo toques. Ah, pero si usted está como esa persona, va a decir, dale, de todos modos me fortaleces. Me fortalece el demoniote que tengo, se fortalece con el grandote que está más tuyo. Entonces, y no pasa nada, ya tengo la garganta seca. Pues sí, porque seguramente hay algo que está mal, algo que no ha sido quitado en ti. Porque si no, inmediatamente tocas el cuerno y los demonios se tienen que manifestar, tienen que ser quebrantados y tienen que ser destruidos. En el nombre de Cristo. Sí, amén. ¿Sí estamos? Entonces no puede salir de nuestra boca, ¿verdad? Majaderías y un mal testimonio, aunque se diga hijo de Dios, no puede llevar fruto. Entonces estás hablando groserías y quieres dar fruto. Entonces solo alguien que ha limpiado su vida a través de la sangre bendita de Cristo, del agua de la palabra, del Espíritu Santo, entonces puede dar un sonido cierto y un sonido santo y un sonido de libertad. Y cuando hable, empieza a tener fruto. Dice la Escritura que por sus frutos, ¿qué? Se conoceréis. Y de la abundancia del corazón. Entonces imagínate que tú haces reuniones de cristianos y lo menos que hablan es de Dios. Y ya viste la hermanita, y ya viste el hermanito, y ya viste esto, y ya viste el otro. A ver, pon un versículo bíblico y empiezan a escudriñarlo. No, se pueden pasar horas platicando. Y hablaron de Dios. Entonces,
El hueso va saliendo poco a poco, no sale de una sola vez. Esto tiene un aspecto espiritual. A ver, usted va a entrar en un proceso de santificación, donde Dios le va a ir quitando, le va a ir limpiando, lo va a ir purificando, lo va a ir santificando, para llegar al nivel de la esposa del Cordero, para llegar al nivel de Cristo, del varón perfecto. ¿Cierto? Ahora, ¿en qué nivel de santidad estamos? ¿En qué nivel? Porque aquellos que perdieron su primer amor, de seguro cayeron. Y cayeron, y cayeron, y cayeron. Y ya no les duele pecar, porque el corazón se endureció. Y lo mismo les da escuchar una ranchera que escuchar una cristiana. Y lo mismo le da decir una grosería que hablar en santidad. Sí, no sé si me estoy explicando. ¿Seguimos? Entonces, uno, que Jesucristo nos diera toda la revelación de una sola vez, no la vamos a entender. Por eso tenemos que entrar en un proceso. ¿Cierto o no? Sí. Entonces imagínate que Dios te quita todo el hueso de un jalón. No, espérate, lo va a ir quitando poco a poco. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que entender el proceso. Tienes que entender que tu vida espiritual lleva un proceso. Y que ese proceso va a doler. Porque los procesos no creas que son fáciles. Los procesos duelen. Pero cuando tú lo aceptas y lo entiendes por el Espíritu de Dios, no vuelves atrás, sino te mantienes en el proceso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, o que nos dieran toda la palabra de un solo golpe, tal vez no lo hubiéramos aceptado, no lo hubiéramos entendido. A ver, hermano, usted no ahorita ya entiende cosas que antes al principio no entendía. ¿Cierto o no? Sí. Y entonces le decían el tabernáculo, y las medidas del tabernáculo, y esto y lo otro, y usted, no sé. Y usted decía, la puerta del tabernáculo significa esto. No, yo nada más sé que es una puerta para atrás. ¿Sí me entiendo? Entonces, todo esto tiene un proceso, ¿verdad? Vamos a ver a Génesis 22:1, que es lo que les dije hace rato. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Ya es tarde. Por favor, hermano Toño, ¿me puedo apoyar? Ya vamos a acabar, porque si no, me va a alargar más. Entonces esto dice, dígale usted, continuará, porque solamente vimos el proceso del hueso. Ahora después vamos a ver el proceso, del proceso de la limpieza interior, y vamos a ver la purita. ¿Estamos? Pero todo esto nos va a llevar a la fiesta de las trompetas. ¿Sale? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de la mañana, y dice, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio en el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a ¿qué? A ver, ¿dio una palabra profética o no? ¿De qué salió de su boca? Una palabra profética. ¿A dónde se supone que iba? ¿Pero qué fue lo que le dijo a sus siervos? Esperar aquí. ¿Iban a volver quiénes? 2. Entonces, una palabra profética. A ver, espérame, yo voy a pasar por esta situación, pero voy a estar bien. Yo pasé por enfermedad, pero voy a estar bien. Yo pasé por decepciones, pero voy a estar bien. Pero cuando usted esté enfermo, ya no puedo más, ya no soporto, está soltando palabras proféticas para su vida. Pero cuando usted dice, yo voy a estar bien, Dios me va a levantar, Dios me va a restaurar, Dios me va a dar más autoridad, más gobierno, y voy a crecer más, es otra cosa. ¿Cierto o no? Abraham dio una palabra profética porque él era un shofar, un fluir del Espíritu en él. Y entonces cuando Abraham soltó la palabra, dijo, iremos y volveremos. Sí, amén. A ver, espérame, ¿qué
pasando. Porque es tiempo de que profetices sobre ella y digas: hey, la estoy pasando, pero voy a estar bien. Hey, pasé esto, pero voy a estar sano. Pasé esto, pero yo tengo un Dios de poder que me va a poner firme y me va a sostener. Sí, amén. Todo va a estar bien. Amén. El fluir de la voz de Dios a través de ti, como instrumento de Dios, como shofar de Dios, eso quiere decir que vas a estar bien. ¿No? A mí me impactó esta palabra, A ver, espérame. No supone que si va al sacrificio, si va, ¿a dónde vas? A sacrificar a mi hijo. Ahorita regreso yo solo. ¿Verdad que no dijo eso? No. No, espérate. Espérenos. Porque vamos a ir y vamos a volver. Hermano, es que soñé que le pasaba esto. Espérate. Lo quebranto en nombre de Jesús. Yo voy a estar bien. Yo voy a ir a donde vaya, y donde vayamos, donde Dios nos mande, vamos a ir con bien y vamos a regresar con bien. Ningún accidente nos va a pasar, porque Dios nos va a llevar con bien y nos va a traer con bien. Sí, amén. ¿Cierto o no? Amén. Pero si empiezas, y si voy, y si me pasa algo, y si esto, y si el otro, y si aquello, espérate, no tienes voz profética, no tienes sonido profético en tu boca, no eres un instrumento en la boca de Dios tú. Imagínate, hermano, que Dios te tome. A ver, voy a tomar, para que nos carguen, voy a tomar aire como shofar. Y ahora salga de su boca de él la voz de Dios, la voz profética, la voz de poder, la voz de autoridad, la voz que quebranta al enemigo. ¿Cómo le daríamos eso? Amén. De repente, cuando vean los demonios, empiezas a hablar y en el nombre de Jesús, quebrando tus lomos, quiebro tu cabeza, quiebro los lugares de tus manos, de tus pies, como la chilindrina. Claro, porque tú eres instrumento donde fluye la voz de Dios. Amén. Pero a mí me sorprendió esto. A ver, hermano, voy a ir y voy a volver. Va a ir mis hijos, vamos a ir mi hijo y yo. Vamos a volver mi hijo y yo. Es interesante, ¿no? Pero fíjese lo que le dice después al hijo. Fíjese ahí en el 22. Ya terminé. ¿Dónde me quedé? 22, ¿qué? Perdón. Y volveremos a vosotros. Nunca dijo que alguien se iba a quedar allá, ¿verdad? Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate que tu hijo te diga: pero ¿dónde está mi sanidad? ¿Dónde está mi bendición? ¿Dónde está esto? He aquí ya todo está listo. Ahora, ¿qué sigue? Fíjate, a mí me impacta esta parte. Dice ahí: y le respondió Abraham: Dios proveerá el cordero. Nunca le dijo: tú eres el sacrificio, hijo. ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Qué le dijo? Dios proveerá. A ver, papá, ya está la mesa, ya están los platos, ya está todo listo. ¿Dónde está? ¿Dónde están los bisteces? ¿Dónde están los frijoles? No sé si me estoy dando a entender. Sí. Y Abraham le dijo: espérate, Dios proveerá. Yo no sé cuántas pobrezas ha pasado usted, cuánta escasez ha pasado usted, pero Dios ha proveído. Dios le ha dado. Y entonces dice: papá, ya está la mesa, ya está todo listo para comer, pero no hay que comer. Mira, dijo: Dios proveerá. Empezó a profetizar con su boca. Sonido de shofar a través de la boca de Abraham. ¿Verdad que está interesante lo que Dios nos enseña? Digo, parece que no aprendo nada, pero sí me enseña. Y me enseña, ahorita me está enseñando esto.
Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Adonai, que es Jesucristo, le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a las espaldas un carnero, como dice, trabado. ¿No probó Dios? Espérame, yo no sé si tienes para comer algo hoy, pero vas a comer bien, porque Dios proveerá. Amén. Yo no sé si estás pasando por una prueba o una lucha, pero vas a estar bien, porque tenemos un Dios poderoso. Sí, amén. Vas a ir a la lucha, vas a ir a la prueba, pero vas a regresar bien. Dice Abraham, fue probado, entonces Abraham entró a la prueba. Dijo: pero voy a regresar bien. Mi hijo va a regresar conmigo, yo voy a regresar. Entonces le dijo: ya está todo, ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está el animal del sacrificio? Dios proveerá, hijo, pero tú no te mueres. Oh, no es tan poderoso eso, hermano. De verdad, en mi corazón, lo que Dios nos enseña es una bendición y tenemos que entenderlo. Imagínate si estuviéramos más santificados al fluir de la presencia de Dios. No es nada más llegar y estar gritando y meterte en mi saco y todo eso. Si tu vida no está santificada, de nada te sirve. Si yo no te llevo al arrepentimiento, si yo no te llevo a que tú escudriñes tu corazón y digas: hey Señor, yo necesito ser limpio para ser un instrumento útil en tu mano. ¿Dónde toman el shofar ustedes, hermanos? ¿En la mano? Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Y de repente agarrar y digo: ven, hermano, ven, Rufino, te voy a usar, hijo, porque ya te limpié, ya pasaste el proceso, porque pasaste luchas y pruebas y te viniste a mí, por lo tanto te tengo con bien. Y decía: a ver, Rufino, toca el sonido, toca, hijo, toca al norte, al sur, al este, al oeste, y vas a ver lo que va a suceder. Y ahí va Rufino y dice: yo le creo a Dios. ¡Pam! Toca al norte, toca al sur, al este, al oeste, pum, 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 y empiezan a caer demonios territoriales. Y de repente escucha la voz de Dios. Rufino le dice: hijo, yo te dije que te iba a usar para liberar el territorio. Yo estaría con mi mano así: amén, amén. ¿No has visto a unos que se levantan de las sillas y gritan: amén? Y yo lo toco. A ver, no, pero no es que lo grites, es que lo vivas. Padre, yo lo tomo en mi vida y te pido que quites el hueso que está echando a perder, que es el pecado, que es la maldad. Quítalo de mí, porque yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Pase lucha y prueba, pero sé que voy a estar bien. Las heridas de mi corazón. Yo no sé si ha visto huesos rotos, digo, shofares rotos, pero tiene también un proceso para componerlos, para restaurarlos. Yo no sé si tú has sido un hueso roto o un hueso que está por ahí quebrantado del shofar, como un shofar quebrantado, pero que hoy Dios te meta al proceso de restauración y que te tome en sus manos suaves, en sus manos delicadas, en sus manos buenas, y empiece a acariciar, a restaurar. Yo sé que te lastimaron, yo sé que lloraste, pero te voy a componer, te voy a restaurar, para que una vez más seas un instrumento útil en mis manos, para cuando tú vayas al norte, al sur, al oeste de este mundo, de esta tierra, los enemigos caigan. Y extendió Abraham, dice ahí su mano, y el ángel le dijo: ¿qué? Que no lo tocara.
Entonces Abraham dice que alzó sus ojos y miró a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿Por dónde? Por sus cuernos. ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? Por causa de nosotros. ¿Por qué causa fue ese carnero al sacrificio? Por causa de que se atoró con los cuernos. ¿Sigo o no? No me quedé. Entonces Abraham dice ahí, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá, o Adonai proveerá. Por tanto se dice hoy que en el monte de Adonai será ¿qué? Si tú permaneces en el monte de Dios, si tú permaneces en el lugar de la presencia de Dios, ahí hay provisión. Y provisión no solamente estamos hablando de una provisión económica, estamos hablando que ahí va a llegar la provisión para tu alma, ahí va a llegar tu provisión para tu espíritu, ahí va a llegar la provisión para las necesidades de tu corazón, va a llegar la provisión para las necesidades que tengas espirituales. Y entonces ahí va a venir la voz de Dios, ahí la voz de Dios te dirá, hey, como le dijo a Abraham, hey, no lo toques, espérate. Ya vi que eres fiel, ya vi que estás que me amas, ya vi que temes a mí. Déjale, muchacho. Y entonces enseguida abrió el carnero. Pero a la primera queremos salir huyendo. No queremos entrar al proceso. A la primera damos de pataleos y de gritos y no queremos entrar al proceso. Por eso mucha gente se quedó estancada en su vida espiritual. Por eso no ha podido crecer. Por eso en lugar de crecer la revelación, menguó. Por eso en lugar de que escuches la voz de Dios, escuchas a demonios. Por eso cuando viene alguien con un chisme, un engaño, les crees. Porque no sabes oír la voz de tu Señor. No sabes entender los sonidos de la voz en el shofar de Dios. Le voy a pedir a mis hermanos shofar que pasen, por favor, tomen su shofar. Mira, de verdad que me faltan como 10,000 hojas, pero no puedo seguir ya me pasé mucho. No vamos a terminar. Yo quiero que los shofaristas, antes de dar un sonido, antes de tocar, les vamos a dar 2 minutos que se pongan atentos con Dios. Y si entre ustedes ha habido cosas, pleitos, iras, contiendas, si entre ustedes ha habido murmuraciones o algo así, envidias o algo así, es necesario que se pongan atentos con Dios. Pero si no ponen atentos con Dios, de nada sirve su sonido. Y de nada nos sirve tenerlos como adorno. Usted sabe que el adorno navideño pasa su temporada y lo desecha, ¿no? Lo guardan. Entonces hay muchos que están como adorno, que pasan por emoción, pasan un tiempo y ya que pasaron se les pasó la emoción, se guardan, ya no quieren ministrar. ¿O no? ¿Y saben qué? Que también se ha levantado gente como con sonidos de shofar, porque han tenido el shofar en sus manos, han tenido el shofar en su boca para murmurar en contra de este grupo de shofares, contra este ministerio de shofares. ¿Sabes qué? Que Dios va a quebrantar hoy esos sonidos de mentiras, de engaños y murmuraciones y de chismes y engaños. Y va a establecer ministros de verdad, shofaristas que van a proclamar libertad al cautivo y al oprimido, shofaristas que van a proclamar vida, shofaristas que van a proclamar libertad, que van a tener un fluir correcto del Espíritu a través de ellos. Yo voy a seguir con esto en la tarde. Voy a meter a lo que es la fiesta de las trompetas a través de la boda de la esposa del Cordero y el Cordero de Dios. Al rato voy a hablar de eso. Si Dios me lo permite, claro. Pero tengo que terminar esto. Yo creo que ustedes les estoy dando 2
suciedad en nuestros corazones. Todos los que pasamos aquí no podemos estar ministrando con suciedad en nuestro corazón. No podemos estar ministrando con envidias. No podemos estar ministrando con soberbia, con altivez. Tenemos que ministrar con santidad. Tenemos que ministrar con el fluir correcto del Espíritu en nosotros. Y entonces el Espíritu desciende y activa tu espíritu, y empieza la revelación a tu espíritu, empieza a fluir en tu espíritu, empieza toda la comunión en tu espíritu, y empieza entonces al alma y a tu cuerpo y sale al exterior. Entonces tú vas a decir, cuando habla esa persona no sé qué me pasa. Cuando esa persona ora por mí, inmediatamente Dios hace algo. Cuando esa persona está enseñando, Dios está bajando la revelación en mí. Porque tiene un fluir correcto de la presencia de Dios. Y tú le dices al Espíritu Santo, perdóname, porque ¿sabes qué? Que no permití que fluyeras correctamente en mí. Fui un hueso duro, pero quiero ahora que tu palabra me suavice y quite de mí toda esa dureza, todo ese hueso que tanto te ha estorbado, toda esa maldad, todo ese pecado que tanto te ha estorbado para que tú fluyas en mí. Abraham decía, iremos y veremos. Abraham decía, Dios proveerá. Y Abraham, Dios le concedió los anhelos de su corazón. Espíritu Santo, tú eres el shofar viviendo. Y Señor Jesucristo, el shofar que resucitó al tercer día, el shofar que fue restaurado para vida. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón. Y tú sabes, Espíritu Santo, lo que ha detenido el fluir de tu presencia en nosotros, el fluir de tu voz, el fluir de tu viento. Por favor, hermanos, oren, clamen, busquen a Dios. Y tú conoces, Espíritu Santo, qué es lo que has estorbado. Si en nosotros ha habido orgullo, soberbia, altivez, si en nosotros ha habido en nosotros mentira, engaño, hipocresía, si en nosotros ha habido, Señor, murmuraciones, chismes, engaños, señalamientos, juicios, hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos porque hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos porque hemos pecado delante de tu presencia. Perdónanos, Espíritu Santo, porque no hemos entendido el proceso, no hemos entendido el fluir de tu presencia en nosotros, Padre, y hemos caído y caído y caído y hecho lo malo delante de ti una y otra vez. Pero perdónanos y restaura hoy nuestra vida espiritual. Restáuranos y pon, activa nuestro espíritu una vez más. Dale vida una vez más a nuestro espíritu, para que el fluir de tu presencia sea correcto en nosotros, para que el fluir de tu sonido, de tu voz, sea correcto en nosotros, Espíritu del Dios viviente. Restaura la comunión, restaura la intuición y la conciencia, para que el fluir de tu presencia sea correcto a nuestra alma, para que el fluir de tu presencia sea correcto a nuestro cuerpo, y cuando hablemos salgan los sonidos de tu voz, salgan los sonidos de tu presencia, salgan los sonidos de libertad, salgan los sonidos de vida, salgan los sonidos de restauración, salgan los sonidos de poder, los sonidos de milagros, los sonidos de señales, de prodigios de parte de tuya, Señor, los sonidos de sanidad, los
Espíritu Santo, libera al cautivo y al oprimido. Libera los territorios a través de los sonidos de trompeta, a través de los sonidos de shofar, al norte, al sur, al este, al oeste. Y papá, en cielos abiertos desciendan ángeles con shofares, y esos ángeles se desplieguen al norte, al sur, al este y al oeste en este territorio. Y esos ángeles empiecen a dar sonidos de libertad, sonidos de guerra, sonidos de poder, sonidos de autoridad, sonidos de gobierno, sonidos de reino, y empiecen a quebrantar toda obra del diablo, empiecen a quebrantar los sonidos de muerte, empiecen a quebrantar los sonidos de maldad, empiecen a quebrantar los sonidos de pecado, empiecen a quebrantar los sonidos de brujería, de hechicería, los sonidos de encantamientos, de conjuros, en el nombre del Hijo del Dios viviente. Ahora, ángeles con shofares, den sonidos, poder de poder, delante de nuestro Dios, y se ha tomado el territorio